¿De qué estabas hablando? Pero bueno, vamos a profundizar un poco este tema que empezamos a charlar, que lo venimos charlando, pero lo que pasó esta semana en nuestra provincia es interesante por varias cuestiones. Un personaje público, concejal electa, además docente con un cargo directivo, en sus redes sociales reivindicando la última dictadura cívico-militar, banalizando el uso del icónico Ford Falcon, incitando, podemos ir sumando una cantidad de cuestiones. Eso disparó, como lo contábamos, que se repudiara, no solamente a través de las redes o a través de diversos comunicados, organismos de derechos humanos, sindicatos y demás, sino que ayer hubo una presentación formal en el Consejo Deliberante de Montecarlo y un repudio unánime de los concejales a las expresiones de esta concejal electa. Y hoy el Consejo informó que la apartó de manera preventiva hasta que finalice un sumario administrativo en esa dependencia. Y la pregunta que nos hacíamos, además de todo esto, ¿es delito? Claro, ¿está configurado como tal en nuestros códigos? Estamos ante esa situación. Bueno, está en línea un amigo de la casa, como decimos siempre, el doctor Eduardo Paredes, penalista, para ayudarnos un poco a mirar desde ese lugar. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola Alicia, Miguel, buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Ante qué delito estamos? ¿Estamos ante un delito? Y en principio, siempre hay que estudiarlo con más detenimiento, sería ante la apología del delito, que justamente, valga la redundancia, eso está receptado en la ley penal, si mal no recuerdo el artículo 213, y es cuando vos, digamos, haces pública, por ejemplo, en este caso, manifestás públicamente tu adhesión, no tu adhesión solamente, sino creyendo que fue correcto lo que hizo el Estado secuestrando y matando gente, y que ya hay una condena y aparte ya integra la historia trágica de la Argentina y de la humanidad. Claro. Se han cometido un genocidio, si querés, delito de lesa humanidad. Eso no hay discusión posible. Y estás, de alguna manera, reivindicando eso. Estás reivindicando un delito. Eso se llama apología. Un delito de lesa humanidad. Y agravando este tema con que es una funcionaria política, el mismo caso de la relativización de la cantidad de desaparecidos, o decir que es un curro el tema de la madre de Plaza de Mayo, de los derechos humanos, de una chica que se presenta, manifiesta ser abogada, además se presenta candidata como diputada nacional. Es como desconocer las reglas del juego que vos vas a decir, son las reglas del juego democráticas, está reivindicando la negación del Estado de Derecho, que no es solamente que fue el estado de excepción, sino el genocidio, si querés, delito de lesa humanidad, es una discusión técnica que ocurrió en Argentina. Ni siquiera Videla, cuando uno ve, porque por eso en el caso de la chica Gacén me parece que lo hace, las dos lo hacen porque ven que el otro que tenemos de presidente lo hace, tal cual. Y lo hacen para mí de cabeza de termo, porque no analizan y lo repiten con un eslogan sin conocer. El tema es el siguiente: Videla, en el reportaje Reato dice una cosa muy cierta: no interesa cuántos fueron, sino el hecho, el hecho mismo, de que el Estado, que es el único, que otra mezcla que hacen, no sé, en este caso no vi si la hicieron, el único, cualquiera de nosotros puede cometer un delito. Ahora, violar derechos humanos solamente el Estado. Eso ya está reconocido en los tratados, en las diferentes resoluciones de los tribunales internacionales. Eso no se discute. Entonces, una chica que es candidata a diputada nacional, por la renovación, que habría que ver qué hace, porque han removido a la concejal, evidentemente deberían tomar una medida con esta chica, y además que manifiesta ser abogada. Con estas cosas ya no se debería discutir. Y siempre menciono el caso de Alemania, que no es solo Alemania, es toda Europa. Pero en Alemania, ahora no recuerdo, no estoy en mi estudio, si no bajaba el Código Penal alemán, está expresamente penado el poner en duda
lo que ocurrió durante la época del nacionalsocialismo. O participar en manifestaciones públicas donde se reivindique el nacionalsocialismo. Está penado. Tiene pero no es solamente Alemania, lo mismo ocurre en Francia. En España hubo un fallo que también está penado del Superior Tribunal Español, pero está penado. Es decir, esto no se puede hacer. En Argentina estaba por modificarse el Código Penal, lo que pasa que habían otras cuestiones y por eso se dejó de lado. Es decir, no es ni siquiera, por una cosa es que uno pueda decir, voy a hacer una investigación, si fueron 30.000 o 20.000. Uno podría hacerlo, una investigación. Lo que no se puede es banalizar el hecho. Claro. Que detrás de esto, el tema de la concejal es insostenible. Eso en realidad bajó, creo que hubo un candidato en la provincia de Buenos Aires que hizo esto. ¿Cómo va a reivindicar lo que hizo el Estado genocidio argentino de secuestrar gente en los Falcon, que era del ejército, zurditos, y desaparecerlos? Sí. No. Pensaba también un poco en la defensa de esta, sobre todo de la concejal, diciendo, bueno, que era su libertad, enmarcándolo en la cuestión de la libertad de expresión y enmarcando también las expresiones como parte de su privacidad. Estaban en sus redes. ¿Qué habría que leer de ese ensayo de defensa? A ver, la libertad de expresión uno la tiene, uno no puede censurar. Ahora, uno tiene que hacerse responsable de las consecuencias, responder por ello. ¿Sí? Por eso no se admite censura previa. Y viste que se dice, no se admite censura previa. Pero si yo digo, yo puedo pensar y decir con una persona lo que quiera, ahora la injurio, me tengo que hacer responsable del daño y perjuicio o si me meto una querella. Me tengo que hacer responsable de la pena. Bueno, ella es libre de expresar y como decía Hegel, ¿no? Decía, la pena es el derecho del delincuente. ¿Por qué? Porque el delincuente elige y elige su pena. Él lo decía Hegel en el siglo XVIII. Entonces, ella lo puede expresar y tiene que hacerse responsable de las consecuencias. Una que puede ser una pena por apología o haber sido removida. Entonces, ahora el tema de las redes, estimo que la habrá hecho de forma pública. Sí. Entonces, si la haces pública, ya deja de ser privado. Si yo en mi Facebook, el único que tengo, que subo cosas, se me ocurre empezar a decir, a subir cruces esvásticas, bueno, si estuviera en Alemania, me haría responsable, libremente hago eso y libremente voy a recibir la pena que corresponde. Eso sí. Entonces no es privado y menos aún cuando es una funcionaria electa. Entonces menos aún, y además una maestra. Pensaba esto que perdón, que decías, Eduardo, de lo que podemos decir la cosa juzgada, porque acá reivindicando también los procesos de los juicios por lesa humanidad, perdón, acá tenemos fallos. Y tenemos una cantidad de causas que van también consolidando ya ese proceso de juzgamiento que Argentina es ejemplo en el mundo en ese sentido. El tema de la dictadura argentina no admite discusión. Simplemente es así. Argentina cometió delitos de lesa humanidad del Estado argentino. Es decir, a través de las Fuerzas Armadas, que son organizaciones del Estado, secuestró, torturó, asesinó y ocultó los cuerpos. Eso es así. Por eso la idiotez de lo que algunos dicen, una guerra, por ejemplo, a ver, en las guerras primero está la Convención de Ginebra que regula los derechos dentro de las guerras, tienen derechos. Y si no, tendría que haber un expediente que hayan tramitado. El Estado argentino cometió genocidio y una funcionaria no puede reivindicar eso ni legalmente, ni moralmente, y especialmente éticamente, más cuando es maestra. De la misma manera, esta chica que es candidata creo que a diputada, no sé, que no puede, porque detrás de la relativización de la cantidad de desaparecidos está la relativización de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado. Eso no lo puede hacer dentro del ámbito de las reglas democráticas. Eduardo, y en relación a lo que dice la candidata Micaela Gasset, que es candidata a segunda diputada nacional del Frente Renovador, ella
además de plantear esto de que los organismos, las madres son un curro, niega el plan sistemático, que eso también, si uno mira los procesos de juzgamiento, hay una cantidad de fallos que dan por hecho que acá hubo un plan sistemático de exterminio. A ver, voy a confesar mi desconocimiento sobre esta chica Gasset, me enteré ahora, pero tampoco no he leído sus trabajos académicos para saber qué es lo que niega. ¿Ella niega qué cosa? Porque hay algunos que niegan el plan sistemático de el secuestro de bebés. Pero ella niega el plan sistemático de haber desaparecido personas. De exterminio, dice. Plan sistemático de exterminio. Lo niega. Eso está empíricamente, en términos epistemológicos, probado. Eso es una burrada lo que está diciendo. Hay alguna discusión teórica sobre los bebés, que Videla murió diciendo porque la condena más grave, que él tiene 50 años, uno de los temas va ahí, el tema de la desaparición de niños, que él sí sostuvo que no, pero en lo demás, en el plan sistemático de secuestrar, torturar y ejecutar, fue diseñado por las Fuerzas Armadas, ni ellos la desconocen, no la desconocen. Lo manejaron como un estado de excepción y llegaron a ese extremo. No lo desconoce Videla en el reportaje que le hacen. Le dicen lo que yo no puedo dar las listas. ¿Por qué? Porque cada comandante dice que el país fue dividido en 5 regiones conforme los cuerpos de ejército de la zona. Sí. Cada cuerpo de ejército, él dijo, cada cuerpo de ejército tenía un comandante. Por ejemplo, en el tercer cuerpo estaba este que era pariente del que fue jefe de Puerto Argentino, ahora me olvidé el apellido, clásico, fueron clásicos golpistas estos militares, sí. Menéndez, sí. Luciano cada jefe de cuerpo tenía, él lo dice, Videla se manejaba internamente dentro de ese cuerpo, era un ámbito que no podían entrar los otros, y manejaba con su sector de inteligencia, al punto, dijo, que las policías provinciales le eran un problema, y por eso no podemos dar listados, porque él lo reconoce. ¿Por qué? Porque cada uno se manejó, destruyó y fue un feudal en su zona. Eso no se puede discutir, y es desconocer no solamente la legalidad, es desconocer la historia. Había que investigar y escuchar un poco a los que fueron genocidas, escucharlos a ellos. Claro. Además, esto ya tenés probado desde el juicio a las juntas, pasando por... Absolutamente. En el juicio a la junta lo único que se discutió fue si los comandantes eran autores inmediatos de algunas cosas, como por ejemplo se discutía el tema de las violaciones, si eran autores inmediatos, pero no quedó duda. Se los condenó después por partícipe necesario, una cuestión técnica. No quedó duda de que hubo un plan. Ellos no lo desconocen los militares de esa época, no lo desconocen. Entonces, si quieren que lo vea Balsa, más allá que algunos se enojen, que lo vean a Balsa en los reportajes que están todavía en la red, cuando él dice que pide disculpas en nombre del ejército argentino. Entonces, eso está probado, eso es empírica en términos epistemológicos, está probado. Eduardo, una última, porque una de las cosas que empezó como a preguntarse en estos momentos es, bueno, ante este tipo de expresiones, ¿qué tipo de denuncia? ¿Hay que denunciarlos penalmente? ¿Hay que ensayar esa vía también? Yo creo que, a ver, no sé en el caso de la Gasset, que habría que estudiar si entra en la apología o el desconocimiento más burdo, y yo creo que es más adecuarse al discurso es abogada de los llamados libertarios. Sí, por eso no dice nada. Es abogada. Vos sabés, eso no dice nada. Dejemos ahí entre comillas porque me va a caer el colegio. No dice nada. En términos empíricos, epistemológicamente, a un historiador le diría, nena, anda a leer. ¿Entendés? Podría hacer una discusión, podríamos abrir un debate. Esto no se debate, habría un debate académico de algo que está probado. Es decir, es como discutir, viste, que vengan los astrónomos y se pongan a discutir con los terraplanistas. Claro, no se van a sentar a discutir. Claro. Ellos se juntan entre ellos, sí, pues está probado que la Tierra es redonda, listo, terminado la gravedad, lo prueban las imágenes. Bueno, esto es lo mismo. No lo niega Videla. Yo le diría, mira, tengo libro de relato, te lo presto.
y Beda Videla. Está el otro libro del dictador, pero ese de relato, porque hay una parte que además está grabada, cuando él reconoce. Él reconoce. El problema está no en la cantidad, dice, sino en el hecho. Y en eso era muy lógico. Y además reconoce la inexistencia de las listas porque cada cuerpo de ejército hizo en su espacio lo que quiso. Los comandantes eran, y él dice, yo era un jefe muy débil porque los 5 se juntaban y me removían. Porque se juntaban y removían de jefe del ejército. Después él era presidente puesto por los 3 comandantes, pero como comandante se juntaban los 5 jefes de los 5 cuerpos y los removían en 1 hora. Entonces hay que conocer un poco cómo se estructuraban las Fuerzas Armadas, leer un poco, y esto es académicamente discutir con un panfleto. Pero bueno, pero es necesario en estos tiempos de relativización afirmar esto, ¿no? Además, históricamente es la tarea que me parece que tenemos que asumir ahora que estamos casi a 50 años de el inicio de esa última dictadura. Eduardo, mil gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Eduardo Paredes, abogado penalista, hablando un poco. Me quedé pensando en lo que nos decía también Aldana del INESIP hace un ratito. Estamos discutiendo, creíamos que ya había cosas que no había que discutir más. No, decíamos, con la sustanciación en la Argentina de los juicios por crímenes de lesa humanidad, las condenas firmes, todo lo que se avanzó, decíamos, está probado que en la Argentina hubo un plan sistemático que se sustanció desde el 76 al 83 por esta dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica. Estábamos como sumando capas. Claro, y ahora tenemos que discutir esto, o sea, es como y tenemos que discutir. Claramente. Así que bueno, ahí conversábamos un poquito de este tema en el marco de esta noticia que se conoció. Insisto, es un caso muy interesante de seguirlo, además paradigmático, porque hay que empezar a poner límites también. Tenemos nuestro ordenamiento jurídico nos da herramientas para poner límites a esto. Claro, cuando uno va a la facultad, primer año de sociología, lo primero que te enseñan es el funcionamiento de los sistemas de reglas y quiénes han creado ese sistema de reglas, nosotros mismos. ¿Para qué? Precisamente para que no se superpongan voluntades y que el poder y el vale todo sean la única forma de comunicación y de vínculo, ¿no? Para que eso no ocurra, para que no se imponga la ley del más fuerte, se han creado un sistema enormemente complejo de todo tipo de reglas, consuetudinarias, domiciliarias y códigos penales. No, y también me parece, Patricia Buchmayer ahora está apartada hasta que, supongo que finalice el sumario del Consejo General de Educación, apartada del aula, y están discutiendo si es que le permiten, si es que hay formas de condicionar también su ingreso al Consejo Deliberante. ¿Qué va a pasar con Micaela Gasset? Porque nadie puede aducir desconocimiento de la ley, menos aún un abogado. O sea, así que también ahí habrá que ver, porque quien visibilizó toda esta cuestión es alguien del Frente Renovador que tiene mucha incidencia en redes, que tiene mucha presencia en redes. Bueno, ahora habría que ver cómo también esto impacta en esa lista, que la única cara visible de esa lista que ya empezó a caminar es Herrera Aguad. Claro. Pero detrás de Herrera Aguad está Gasset, así que Gasec. Como para mirarlo también. 16:49.